La corrupción. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la corrupción, que es algo de tremenda importancia para el mundo. Está presente la corrupción en gobiernos de países, en agendas de paz, en todo tipo de organizaciones, en empresas, y puede hacer mucho daño, hace mucho daño. Entonces tenemos que entenderlo, tenemos que saber qué está detrás de él, o por qué hay tantas fallas, por qué, aunque hay un tremendo esfuerzo en países de nuestra región para vencerla, hasta haz de cuenta que el fenómeno sigue creciendo por más políticas que se visionen o se inventen. Bueno, todo ocurre más o menos así. O sea, para abordar este tipo de temas, todos son muy complejos, pero la técnica que usamos o la metodología que usamos tiene que ver con la visión holística, con la visión de pensamiento sistémico, o también se le llama dinámica de sistemas. Y ocurre más o menos así. Imaginemos que provocamos un rebote de ideas, una lluvia de ideas en un café con colegas, con la que nos reunimos con razonable frecuencia. Entonces siempre van surgiendo a la superficie ideas o conceptos como las que vemos aquí en este gráfico. Eh, las azules tienen que ver con factores económicos y sociales, y las amarillas tienen que ver con factores legales y políticos. O sea, esto no salió de la noche a la mañana, es una lluvia de ideas que hubo que ir refinando, refinando, refinando. Y bueno, siempre buscamos nunca pasar de más de 15 factores o conceptos. Yo diría 10 es un número razonable, pero cuando el fenómeno es muy complejo, quizá entre 10 y 15, no más de eso. Entonces voy a tratar de explicar el fenómeno de la corrupción eh, de una manera fácil, a sabiendas que es complejo, pero de cómo fue esto visionado, de cómo fue esto eh, desde el fondo. Imaginemos que es que subyace bajo la superficie estos conceptos entreligados a través de ciclos causa-efectos. Es un mundo de ciclos, contrario a cómo fuimos educados. Casi hasta el día de hoy se sigue educando a las generaciones pensando de forma lineal, pero los problemas en el mundo real, en las familias, en las casas, en las escuelas, en los gobiernos, cualquier tipo de empresa, no son lineales. Casi todos son circulares. O se pueden visionar de mejor forma si vemos esos círculos. Bueno, y a esa madeja de círculos al final de todo se le llama estructura. Entonces, bueno, voy a dividir mi plática en dos partes. Una tiene que ver con esta lluvia de ideas que me suban a la superficie una hipótesis sólida que describa el fenómeno, que sea fácil de entender dentro de lo que cabe. Y en un segundo video un poco más adelante voy a presentar ya un modelo de simulación con números, o sea, porque todo esto al final de cuentas se transforma en números. En primera instancia, lo que recomiendo es alejarse del problema, o sea, irse unos 10 kilómetros arriba del problema, no acercarse tanto, porque mientras más te acerca, más conceptos o más variables surgen. Entonces imagínense que ves esto es el iceberg, ves la punta del iceberg y te vas bajando y vas encontrando los conceptos. Bueno, conceptos como cuáles, azules, tienen que ver con funciones económicas y sociales. Por ejemplo, el gasto del gobierno, ¿sí? Es un concepto. La exclusión social es otro concepto. La apertura económica, si hablamos de un país, es otro concepto. El nivel, esta cosa de aquí es cuestión económica muy utilizada por los países, el GDP, Producto Interno Bruto. Y así, son conceptos o ideas. Los valores morales, por supuesto. Y del lado legal o político, pues hay conceptos como la ley y el orden, el rendir cuentas en la democracia, la estabilidad del gobierno, los militares en política y quizá actitudes de la gente contra la corrupción. Bueno, son conceptos,
grandes y se ponen ahí. Imagínense que es una mesa. Una vez que tú ya está claro que lograste captar esos 10, 15 conceptos, imagínate que los pones en una baraja de jugar y los tiras en una mesa. Bien, una vez que están en la mesa, te paras y empiezas a preguntarte dónde están los ciclos o cómo descubro los ciclos. Entonces vamos a empezar. Por ejemplo, la corrupción. Siempre se empieza de esta manera. Te paras en la corrupción y preguntas. Si la corrupción aumenta, ¿qué pasa con la siguiente variable o concepto? En este caso, la pobreza o vamos a decir, la parte del ingreso, ¿no? La desigualdad que hay. Entonces tú dices, si la corrupción aumenta, pues también aumenta la pobreza, ¿verdad? El ingreso equitativo pues también se le pega y por lo tanto es negativo. Por lo tanto, si hay más corrupción, hay más pobreza y hay más inequidad. Y luego te paras en la segunda variable. Si hay más pobreza, ¿qué pasa con la corrupción? Pues aumenta la corrupción. Entonces, como pueden ver, si esto aumenta, aumenta la pobreza y la inequidad económica. Por lo tanto, es positivo. Y si este aumenta, pues también aumenta la corrupción, por lo tanto es positivo. Bueno, una vez que tienes los signos de cada causalidad entre una variable y otra, ahora sumas los positivos y los negativos. En este caso no hay negativos, por lo tanto, como no hay negativos, todos son positivos, se dice que este ciclo es de R, retroalimentación. Y se le pone un número para identificarlo, el R1. O sea, quiere decir que este ciclo, hagas lo que hagas, siempre va a hacer que la corrupción aumente, porque es de retroalimentación reforzada, y esos hacen crecer el fenómeno. Siguiente. Ahora vamos a pararnos aquí. Por ejemplo, si la pobreza aumenta, ¿qué pasa con la cuestión económica? Pues el nivel del Producto Interno Bruto pues disminuye. Y luego te preguntas si el nivel de ese indicador, si aumenta, ¿qué pasa con la inflación? Pues disminuye. Y luego te paras aquí y dices, si la inflación aumenta, ¿qué pasa con la corrupción? Pues si la inflación aumenta, aumenta la corrupción. Entonces fíjense cómo aquí, sin darnos cuenta, ¿sí?, tenemos otro ciclo. Y si sumamos, ¿sí?, aquí sí hay positivos. Aquí hay, aumenta corrupción, aumenta la pobreza. Positivo. Aumenta la pobreza, baja el indicador económico del país. Por lo tanto, signo negativo. Si aumenta disminuye la inflación. Si aumenta el indicador económico, hay menos inflación. Por lo tanto, signo negativo. Y si la inflación aumenta, aumenta la corrupción. Si sumamos, hay dos positivos y hay dos negativos. Bueno, cuando hay negativos, suma los de signo negativo. En este caso son dos. Si es par, entonces es de retroalimentación reforzada. Si los negativos son impar, entonces va a ser no R, sino va a ser, al ratito va a salir, de B, de balanceo. Las R hacen que el fenómeno aumente. Y cuando es de balanceo, es como una restricción. O sea, frenan el fenómeno. Disminuye, en este caso, la corrupción. Pero en este caso, aquí está el ciclo. Si se dan cuenta, un positivo, un negativo, otro negativo, y por lo tanto son dos negativos. Como es par, entonces por lo tanto es R. Aquí está el R2. Y seguimos. Si aumenta la corrupción, ¿qué pasa con la apertura económica? Pues disminuye, ¿verdad? Si aumenta la apertura económica, aumenta el indicador del país, ¿verdad?, del Producto Interno Bruto. Entonces, si nos damos cuenta, vamos sumando. Aquí da un negativo, ¿sí?, otro negativo, y da vueltas. Aquí da vueltas. Son dos negativos. Como son dos negativos y es par, entonces es R también, es R3. Entonces, como pueden ver, tome la decisión que tomes en estas variables que estamos viendo, me generan R's. Por lo tanto, eso no frena la corrupción. Fíjense nomás, qué dramático. O sea, tú puedes decir,
oye, vamos a hacer algo donde, no sé, vayamos a llevar mayor bienestar económico a una región del país, pues esas políticas no van a hacer que disminuya la corrupción, van a hacer que aumente, si no hay otras variables. Bueno, que ahorita las vamos a ver. Bueno, así me voy. Siguiente. Ahora vamos por aquí. Si aumenta la corrupción, aumenta la pobreza y la desigualdad en el ingreso. Si aumenta la pobreza, entonces aumenta la exclusión social, positivo. Si aumenta la exclusión social, entonces disminuyen los valores morales. Si aumentan los valores morales, disminuye el crimen organizado. Y si aumenta el crimen organizado, entonces aumenta la corrupción. Pero si nos damos cuenta, aquí está un positivo, otro positivo, un negativo y otro negativo. O sea, son dos negativos en este ciclo nuevo. Como son dos negativos y es par, entonces es R. Aquí está R4. Entonces aquí está otra R más. Entonces haga lo que haga yo aquí. En lugar de disminuir la corrupción, me la va a aumentar. Porque es un ciclo de retroalimentación reforzada. Seguimos. Ahora vamos por acá. Si aumenta la corrupción, ¿qué pasa con el gasto del gobierno? Disminuye. Si aumenta el gasto del gobierno, ¿qué pasa con vamos a decir, el liberar servicios? ¿Sí? Pues aumenta. Si aumenta el gasto, va a haber posibilidad de tener más servicios. Si aumentan los servicios, ¿qué pasa con las condiciones socioeconómicas? Pues aumentan. Si aumenta la condición socioeconómica, pues disminuye la pobreza. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay otro ciclo más. Si sumamos los negativos y los positivos, aquí está un negativo y otro negativo. Por lo tanto, es un par de negativos. Por lo tanto, si son par, el negativo es R, de retroalimentación reforzada. Otra R más. Imagínense eso. O sea, hagas lo que hagas con todas estas variables, te va a generar ciclos que te aumentan el fenómeno. O sea, va a haber más corrupción. Tú le muevas a cualquiera de estas variables y te va a aumentar la corrupción porque son R. Ahora, vamos con los de arriba. Si aumenta la corrupción, ¿qué pasa con la actitud de la gente contra la corrupción? Pues aumenta. ¿Sí? Y luego, si aumenta la actitud contra la corrupción, aumenta, debe haber más ley y orden. Y si hay más ley y orden, entonces hay menos crimen organizado. Y si hay más crimen organizado, aumenta la corrupción. Si contamos aquí los negativos en este ciclo, aquí hay otro ciclo, es 1 el negativo. Como es impar, por lo tanto, aquí surge una B. Las B son de balanceo. Las B son restricciones al fenómeno. Esta B, si es más fuerte que todas estas R de aquí de abajo, juntas, entonces esa sí puede hacer que la corrupción disminuya. Ninguna otra política que se tome con las que generan ciclos R va a hacer que disminuya la corrupción, pero esta vez sí lo puede hacer. Luego aquí surge otra B más. Otra vez más. Ahora me voy, si hay más ley y orden, va a haber menos militares en la política. Si hay más militares en la política, va a haber menos rendir cuentas en la democracia. Si hay más rendir cuentas en la democracia, entonces va a haber menos corrupción. Si se rinden cuentas, hay menos corrupción. Y así nos vamos. Si hay más corrupción, te vas para arriba. Aumenta la actitud contra la corrupción. Y ahora, si hay más actitud contra la corrupción, aumenta la ley y orden. Si te das cuenta, hay un negativo, dos negativos, tres negativos. ¿Sí? Como son tres negativos en el ciclo ¿sí? Entonces es impar, por lo tanto es un ciclo balanceo. ¿Sí? O sea, este ciclo si favorece a que si este es más fuerte, o estos dos B1 y B2, que todos los demás, puede disminuir la corrupción. Siguiente. Ahora hay otro ciclo acá hacia afuera. Si hay más ley y orden, hay más estabilidad del gobierno. Más. Si hay más estabilidad del gobierno, hay más rendición de cuentas. Si hay más rendición de cuentas, hay menos corrupción. Y así nos vamos. Hay más actitud contra la corrupción de la gente y hay más ley y orden. Si sumamos, aquí hay positivo, hay un negativo y otro negativo, son 2.
bueno, perdón, es positivo, positivo y negativo. Es un negativo nada más. Y aquí positivo y positivo. Por lo tanto, el número de negativos en el ciclo de afuera es 1, es impar, por lo tanto es B3. Hay otro ciclo de restricción, que también es bueno, que se puede frenar la corrupción. Después, aquí hay otro ciclo más que se genera, aquí hay otro. Si hay más corrupción, hay menos ley y orden. Si hay más ley y orden, te paras aquí. Y si hay más preguntas, hay menos crimen organizado. Si hay más crimen organizado, hay más corrupción. Por lo tanto, son ¿sí? Son un negativo, otro negativo son 2. Y aquí es positivo. Bueno, como se suman dos negativos y es par, por lo tanto es R. Cuando son pares son R's, cuando son impares son B's. Siguiente. Bueno, aquí también, con este cierre que se hizo aquí de corrupción hacia ley y orden, surgen otros ciclos. En este caso es el R8, ¿sí? O sea, este ciclo que se ve aquí. Y este ciclo que se ve aquí tiene un negativo. Si hay más ley y orden, hay más militares en la política. Hay menos militares en la política. Si hay más ley, hay menos militares en la política. Si hay más militares, hay más menos rendir. Si hay más militares, se rinden menos cuentas. Si hay más rendición de cuentas, hay menos corrupción. Y así, y luego, si hay más corrupción, hay menos ley y orden, porque hay más corrupción. Si se dan cuenta, son 1, 2, 3, 4 negativos. Como son pares, es R8. Otra R más, nomás imagínense. Ahora, hay otro ciclo más que se generó aquí, por este cierre que hubo de corrupción a ley y orden, ¿sí? Y entonces aquí me da, si hay más ley y orden, va a haber más estabilidad del gobierno. Si hay más estabilidad del gobierno, va a haber más rendición de cuentas. Si hay más rendición de cuentas en la democracia. Si hay más rendición de cuentas de la democracia, va a haber menos corrupción. Y así nos vamos. Si se dan cuenta, positivo, positivo, después negativo y negativo. Por lo tanto, los negativos en este ciclo de afuera es par. Por lo tanto, se da el R9 por ser par. ¿Sí? Y luego, ojo, después de un tiempo, estoy aquí, después de un tiempo de más rebote de ideas en las variables que originalmente se visionaron, un colega me preguntó, oye Pedro, también yo veo que hay otro ciclo más entre valores morales y corrupción. Si aumentan los valores morales, disminuye la corrupción. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué opinas? Me dijo. Pues tienes razón, ¿verdad? ¿Sí? Si aumentan los valores morales, disminuye la corrupción. Y al hacer esto, me genera otros ciclos por aquí, por este lado, ¿sí? Y resulta que sumando los negativos son pares. Por lo tanto, me genera un ciclo por aquí, por este rumbo, y otro ciclo por afuerita, ¿sí? Y ambos me dan R's. O sea, si gustan lo podemos contar. Negativo son 2. Sí, por aquí negativos son 3 y negativos son 4. Como son pares, da el R10. Si me voy un poquito más afuera, me da voy por aquí, ¿sí? Me da positivo, o sea, positivo, positivo, negativo y negativo. Son 2, por lo tanto me da es par el R11. O sea, después de algún tiempo todavía es posible visionar más ciclos que a veces son difíciles de ver. Bueno, listo. Bueno, vamos a de valores morales. También hubo otra persona que me dijo, oye Pedro, yo veo que de valores morales, si aumentan, también aumenta la actitud de la gente contra la corrupción. Sí, aumenta. O sea, de aquí, ahí está, ese de ahí. Dice, toma tiempo para que los valores morales incidan en un aumento de la actitud de la gente contra la corrupción. Hay quizá décadas. O sea, hay que sembrar esos valores morales en la población para que genere un aumento en la actitud contra la corrupción. Si se dan cuenta, esto genera otros ciclos. Y para acabarla de amolar, ¿sí? Esos ciclos también son R, que es el R12 y el R13. Se dan vuelta y se compaginan con los de abajo, con los azules, y también me generan R's. ¿Por qué? Porque los negativos fueron pares.
Bueno, y luego si cierro, y ahora digo que si hay más ley y orden, aquí estoy, ley y orden, disminuye la corrupción, se generan 3 ciclos más, uno interno aquí, sí, sí, 3 ciclos, y otro que tiene que ver pasando por acá para arriba, sí, y por desgracia se genera solo el B4 negativo y el R19 y el 20 positivo. Nomás imagínense lo tremendamente complejo que es basar la corrupción con una hipótesis como esta visualizada, que está llena de ciclos de retroalimentación reforzada, de R's, que esos hacen que el fenómeno o la variable que se quiera controlar aumente. Tú le pegues a lo que le pegues, que haga que los ciclos R sean más fuertes que los ciclos de balanceo, estás frito. Nunca vas a bajar o disminuir la corrupción en el gobierno, en la organización o en la empresa. Fíjense qué tremenda hipótesis. O sea, tengo 20 ciclos visionados, de los cuales solamente hay 4 que pueden frenar la corrupción, del B1 al B4. 16, hagas lo que hagas, generes la política que generes, va a provocar que se aumente la corrupción. Imagínense el desastre que puede ocurrir si todo basas en hacer crecer la economía de una región. Pues eso no te va a frenar la corrupción, te la va a aumentar. Para frenar la corrupción tú tienes que trabajar en las cosas que tienen que ver con la ley y el orden, en lo que tiene que ver con la actitud de la gente contra la corrupción, en los ciclos B, que son los únicos. O sea, en esta madeja de ciclos causa-efecto, que no la vemos normalmente porque no fuimos entrenados nunca en la vida para ver los círculos que nos rodean por todos lados, pero no sabemos verlos. Si tú no subes esto a la superficie para poderlo revisar, para poderlo analizar, para poder tomar decisiones mejor informados, te vas a pasar la vida como el burro que tocó la flauta. O sea, por eso hay tanto quiebre de empresas, hay tantas cosas. Si recordamos hace 40 años o 50 que nos recibimos, las empresas rimbombantes de aquel tiempo, la gran mayoría hoy no existen. Ya no digamos de las chiquiterías, las que esas están tronando todos los días. ¿Sí? O tanto proyecto en la vida que tomábamos decisiones y a veces le atinábamos porque Dios fue grande realmente, como el burro que tocó la flauta. O sea, si no tenemos una visión así, no vamos a estar en posición de generar una hipótesis poderosa para saber a dónde moverle. Si se dan cuenta, en muchos de los gobiernos del mundo, casi siempre se ve enfocado hacia cosas que generen derrame económico, pero se les olvida las cosas que pueden favorecer los ciclos de balanceo, los ciclos que son restrictivos, que van a hacer que se hinque el fenómeno. Como lo vemos en gobiernos que sí han vencido esto, que sí los hay, sobre todo los nórdicos, ¿no? En Europa, pero casi ningún otro del mundo ha vencido el fenómeno. ¿Y por qué? Porque vivimos pegándole casi a lo azul, nada más, a lo azul. E inclusive hasta los militares queriéndose meter en política y cuestiones de rendir cuentas en la democracia y en fin, que para acabarle de amolar me generan R's, sí, R's. O sea, o cuando íbamos a pensar que si, por ejemplo, que si yo aumento los valores morales, ¿sí? Porque aquí no importan las variables sueltas, sino importan en qué papel juegan en el rol de los ciclos. No es un problema de variables sueltas. Yo me puedo vivir haciendo que los valores morales en una escuela, en la juventud, técnicas para que aumentarlos y que se fortalezcan y ello, pero realmente la variable suelta no me hace nada, porque si se dan cuenta, está pegando puros ciclos R. O sea, si esto no va entrelazado con cosas acá arriba que tienen que ver con lo que se favorezca en los ciclos B, estoy frito.
no voy a poder vencer el fenómeno. Entonces, fíjense qué fantástico que el pensamiento sistémico, el pensamiento holístico o de la dinámica sistema nos permite generar hipótesis para tener mejor información, para saber por lo menos a dónde pegarle o por dónde atinarle. Si no, vamos a vivir con los fenómenos encima como están en muchos de nuestros países. Digo, para no meternos en el problema de hablar mal de un gobierno, porque mi plática no tiene que ver con eso, yo no haría eso nunca. Sí veo una sociedad muy encrispada que se la pasa nomás hablando de mucha politiquería, pero realmente con muy pocas bases. O sea, al final de cuentas casi hay muy poca visión holística en muchos de los comentarios que se vierten, pero bueno, yo respeto a todos. Espero que esto sea suficientemente claro para entender un poco mejor la estructura de ciclos causa-efecto que subyace a todo fenómeno, en este caso el de la corrupción, y que esto les sea útil para entender que muchas de las decisiones que los gobiernos toman, por desgracia, no son acertadas, porque le están pegando, están favoreciendo ciclos R. El asunto es tan dinámico y tan complejo que depende cuál de cuál esas R o cuál esas B sea más fuerte, es como nos va a ir en el baile. Si ahí ganase, por ejemplo, el B3 o el B2 o del B1 al B4, la corrupción se hinca porque se hinca. Pero si ganan todas las demás, que son 16, cualquier R que gane, si gana la R3 o si gana la R8, la que quieran, va a provocar que la corrupción aumente. Bueno, espero haber sido claro y que esto ayude por lo menos a entender un poco mejor ese tipo de fenómenos que no son lineales, que son tremendamente curvos. O sea, es un mundo de círculos, es una madeja de círculos y tiene delays y algunas variables no se pueden mover de un día para otro. Los valores morales, tú no puedes influir en la gente en eso en un mes, eso se toma años, si bien te va. Bueno, muy bien. En el siguiente video voy a pasar a los números. A esto lo voy a modelar y lo vamos a ver ya en forma gráfica y vamos a poner políticas y vamos a palancas y vamos a ver el impacto de nuestras decisiones en el tiempo y sobre todo ver las consecuencias intencionadas que todo cambio conlleva y las no intencionadas, ¿verdad? Porque todo fenómeno tiene las dos. Muy bien. Muchas gracias. Es importante que esa hipótesis visionada la podamos llevar hacia un modelo de simulación con un dashboard perfectamente ordenado que nos permita revisar el impacto de nuestras decisiones en el tiempo. Imaginemos que esto es una especie de bola de cristal en la cual yo me siente frente a ella y pueda hacer preguntas y pueda ver respuestas, o sea, sobre todo mucho antes de llevar esto a la realidad, para ir más a la segura, hacer la implementación en el orden y la forma en la cual estas políticas deban de ser puestas en la realidad. Por ejemplo, aquí, si yo quiero ver qué ocurre, aquí hay una serie de políticas, no es el problema, no es el asunto de la corrupción, pero es un ejemplo. Yo puedo aquí decidir que corra y puedo ver el impacto de mis decisiones. Y aquí, si no estoy de acuerdo con esto, yo puedo mover esto y puedo ver qué ocurre o qué pasa en diferentes tipos de gráficos, en diferentes tipos de representaciones. Entonces imagínense el poder sentarme frente a esta bola de cristal y poder ver qué pasa si yo le muevo a cualquiera de esas palancas. Entonces de eso se trata, de que yo a través de una especie de juego yo pueda orquestar los cambios que planeo hacer en la realidad para ver las consecuencias intencionadas y sobre todo las no intencionadas que esos cambios conllevan y a ir al terreno real de forma más segura. Bueno, eso va a ser parte de otro video que más adelante voy a elaborar, pero por lo pronto aquí cierro el capítulo de donde explico las cosas importantes que hemos visionado para entender un poco mejor el asunto de la corrupción. En otro video también vimos las cuestiones de democracias y autoritarismos, en fin, de fenómenos tremendamente complejos que están afectando nuestro mundo y por supuesto nuestras casas, nuestras empresas y organizaciones de todo tipo. Muchas gracias. Imaginen por un instante
que esa hipótesis que visualizamos la pudiésemos pasar o llevar a un dashboard, a un modelo con una representación gráfica que nos diga de forma sencilla, que nos permita ver el impacto de las decisiones en el tiempo. Por ejemplo, aquí yo puedo simular esto y puedo ver de forma sencilla qué está ocurriendo con cada decisión o con cada palanca a la cual yo estoy moviendo. Es como si estuviera interviniendo el sistema en la realidad. Y aquí veo qué está ocurriendo en diferentes variables, en diferentes momentos. Imagínense que con esta sencillez yo pudiese ver el impacto de mis decisiones, ver las consecuencias intencionadas y las consecuencias no intencionadas, sobre todo ellas, y así irme más a la segura para poder después implementar estas políticas en la realidad. Aquí me puedo equivocar y no pasa nada, pero así me preparo para después llevar esto al terreno real, ya tener mejores posibilidades de éxito. Bueno, muchas gracias por su atención, y aquí está un tremendo ejemplo, tremendamente complejo, del cual sí se puede visualizar qué hacer. O sea, no estar como ahorita tomando decisiones a ciegas, como en muchos casos, como lo vemos con muchos gobiernos del mundo y también en muchas empresas de las cuales nos ha tocado la fortuna de vivir. Conclusión, qué fantástico caso. ¿Sí? El fenómeno de la corrupción, como muchos otros, democracias, autoritarismos, etcétera, que están presentes en gobiernos de muchos países del mundo y en todo tipo de organizaciones, empresas, negocios de cualquier tipo. Al final de cuentas son entes biológicos, por lo tanto son muy complejos. Entonces normalmente vemos la punta del iceberg, vemos eventos, cosas que ocurrieron en el pasado, que se presentan frente a nuestros ojos. Pero solo la parte visible, como se ve en esta figura, es muy poquita, es lo de arriba. Tenemos que aprender a escudriñar hacia el fondo, porque hay que subir a la superficie esa estructura formada de patrones de comportamiento, de relaciones, de ciclos causa-efecto, de creencias, de valores, de suposiciones y de, vamos a decir, de muchas entidades que están interrelacionadas ahí, que normalmente, como están bajo la superficie, no las vemos. Y eso nos limita mucho. Entonces, qué bueno que pudimos meternos adentro de ese iceberg y ver a ese elefante que vemos en esa foto fantástica. O sea, la corrupción es un elefante tremendo que está frente a nosotros y que normalmente no sabemos ni cómo entrarle al asunto.